Continuar hablando algo sobre los imposibles. El pastor ha estado compartiendo, el pastor Raúl, estos días. Y la verdad que los imposibles siempre son cosas que nos congelan, nos aterran, situaciones difíciles. Pero quiero que entendamos algo, y lo sabemos por lo que hemos aprendido en la iglesia, que no hay nada imposible para Dios. Nosotros tenemos imposible, usted y yo tenemos imposible, pero Dios no tiene. Y el tema es que nosotros nos olvidamos de eso. O cuando vemos el problema grande o la situación que nos está queriendo agobiar, decimos, no, eso es imposible, no se puede resolver. Hoy día les quiero dejar una carga a las mujeres especial. Va a ser de repente para algunas imposible, porque no sé cómo es su relación con su esposo. Pero quiero dejárselas esta carga. La próxima vez que me toque, le voy a dejar una a los hombres. Así que no se preocupen. Hoy les voy a dejar a las mujeres, porque la mayoría que veo en este servicio son mujeres, la mayoría. ¿Sabían ustedes que como mujeres son una muestra del favor del Señor cuando ustedes se casan? La palabra de Dios dice, quien encuentra esposa, halla el bien. Una muestra de su favor el Señor le ha dado. Ustedes son una muestra del favor del Señor. ¿Ustedes creen que el Señor hace malos favores? No hace malos favores. Así que no sé cómo se está comportando con su esposo. Le voy a dejar esa carga. Por ahí no es cristiano su esposo, no viene a la iglesia, ni le interesa nada. De repente es un patán. No sé, ojalá que no sea así. Pero si es así, aún así usted es una muestra del favor del Señor. Probablemente usted lo gane por ese lado. Bueno, vamos a entrar en el tema. Los imposibles de Dios. Imagínense un gobernante. ¿Qué esperamos de un gobernante? Lo mejor. Esperamos que nos gobierne bien, que no se roben las cosas, que no sea un criminal, que no sea una persona que se aproveche de su posición. Y obviamente eso a veces no sucede. A veces conocemos a personas y su familia y decimos, no, es de buena familia. Pero ni eso garantiza que sea un buen gobernante. Es más, su padre pudo haber sido sanado de una enfermedad difícil. Su padre pudo haber estado al borde de la muerte. Puede haber sido uno de los mejores gobernantes de la época. Pero eso no garantiza que el hijo lo sea. Y vamos a ver algo que pasó en el pueblo israelita. Es la historia de Manasés, un rey, hijo de un excelente rey. Es más, Dios le regaló 15 años más a su padre. Y no solo le regaló 15 años, hizo retroceder el tiempo para probarle que le estaba regalando 15 años de vida adicional, porque él tenía que morir. Le había mandado un mensaje y le dijo, prepara tus cosas, te vas a morir. Y él oró al Señor y el Señor le regaló 15 años de vida más. Y él le dijo, ¿cómo voy a saber? ¿Que avance la escala del reloj? No, que retroceda, le dijo. Los astros se movieron, el sol se movió por el poder de Dios para que este hombre reciba su respuesta. Pero ese era el papá. Imagínense, el hijo vio eso, vio que su papá había sido sanado, vio que su papá había sido salvado de la muerte y además recibido tremendo milagro. Pero veamos lo que dice el hijo. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo a los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. O sea, Dios había sacado a todo ese pueblo para regalarle o darle la tierra a su pueblo. Y este rey, con sus antecedentes que le acabo de dar, estaba haciendo lo que quería. En otras palabras, se emborrachó de poder, podemos decir, y comenzó a hacer lo que quiso. Sigamos viendo lo que pasó. Porque reedificó los lugares altos, es decir, reedificó altares para adorar a los demonios, prácticamente, que Ezequías, su padre, antes había derribado. Su padre le había mostrado cuál era el camino correcto a seguir, pero él volvió para atrás. Lo que su padre había deshecho, él lo comenzó a hacer. Y levantó altares
derribados y levantó altares a los Baales, hizo imágenes de acera, adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. O sea, todo lo malo que pudo hacer lo comenzó a hacer y lo hizo. Su padre había sido un buen rey, vuelvo al tema. Había visto él cómo su padre, y es más, si no lo vio, lo había escuchado, porque eso no era algo secreto, era algo que había ocurrido. Pero él empezó hacia atrás. Edificó también altares en la casa de Jehová, en la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Llevó ídolos y metió dentro del templo. O sea, mayor abominación que esa, creo que no podía haber. Él las hizo todas. En el libro de Reyes, en Segunda Reyes, hay parte de su historia. Dice que mató tanta gente, para que se den cuenta, que llenó Jerusalén de sangre. O sea, no solamente era idólatra, también era asesino. O sea, el currículum, yo creo que, no sé, tal vez no me voy a comparar con presidentes de nuestro país, pero creo que muy pocos han sido de ese calibre. Con excelencia se estaba graduando en ser un mal gobernante, un mal rey, con todos los pecados incluidos. Imagínense, ¿quién quiere un gobernante como eso? Nadie. 55 años gobernó, dice al comienzo. 55 años de gobierno. Pero en los 55 es lo importante, que no fueron así. Sigamos viendo. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos. Esto es otra versión de los que en los atrios de la casa de Jehová. Y pasó su hijo por fuego en el valle de los hijos de Hinnom. O sea, sacrificó a sus hijos y observaba los tiempos, miraba a los agoreros, adivinaciones, consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. O sea, lo acobardó a Dios, en otras palabras. O sea, hizo todo por cansarlo. O sea, con honores, como le digo. No había otro que lo supere en ese momento. Terrible este rey. La pregunta a veces es: ¿nosotros no nos estamos equivocando de ese nivel a veces? Tal vez no como este rey, ¿no? Pero estamos haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Debemos cuidarnos. Fíjense, Dios aquí lo soportó, lo miró, lo aguantó. Y obviamente Dios no deja sin castigo al culpable. Así que nosotros debemos tomar en cuenta de que decimos: no, pues si ahí sigue bien, se lo ve que le está yendo bien, pero resulta que no es lo que ustedes ven solamente. Ustedes llegan a ver las letras aquí en esta pantalla. Algunos de ustedes tal vez conoce de electrónica y sabe cómo sucede eso por atrás para que suceda. Pero no es gratis, algo pasa por atrás para que las letras salgan. Lo mismo pasa en el reino espiritual. Hay cosas que uno no ve, pero están sucediendo. Y va a suceder, y va a haber el castigo en el momento oportuno. Va a haber la sanción adecuada, porque Dios no va a dejar sin castigo al culpable. Muchas veces parecemos que las cosas van bien, pero Dios tiene un propósito. Y yo le animo que usted no espere a que Dios lo castigue si es que está equivocándose o no está siguiendo lo que Dios le pide. Este rey parecía que todo iba bien, hacía lo que quería y tenía todo un reino, todo un ejército y toda una serie de súbditos que le seguían los pasos, y no había quien le ponga freno, imagínense, porque un gobierno no es de una sola persona, es de un grupo de personas. Él tenía gente, familia, y aún así hacía lo que quería. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. O sea, no se conformó con un lado, los dos lugares tenía. Manasés también sacrificó a sus propios hijos. Practicó la hechicería, adivinación, brujería, consultó a los médiums y todo lo demás. A videntes, todo lo que podía hacer en contra de lo que se enseñaba en la palabra de Dios, él lo hacía. Parecía que iba en contrarruta. Y así era efectivamente. Llevaba así, no solamente él iba en contrarruta, llevaba todo un pueblo. Todo el pueblo iba tras él. Usted de repente no es rey, pero usted es padre o madre de familia. ¿A dónde está guiando a su familia? Dios quiera que sea hacia él. No guiemos mal a nuestra familia.
tenemos que guiar bien. Y lo que nosotros hacemos en cierta manera como padres y madres, tarde o temprano nuestros hijos lo ven y lo hacen. Lo querramos o no lo querramos. Aunque nuestros hijos digan nunca lo voy a hacer, finalmente uno termina haciendo cosas muy parecidas a sus padres. Así que veamos hacia dónde estamos llevando a nuestra familia. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual elegí sobre toda la tribu de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Y entre esos estatutos y preceptos era no inclinarse ante estatuas, no hacer lo que hacían los otros pueblos. Pero Manasés, ya les dije antes, estaba haciendo todo con honores, pero hacia el mal. Todo hacia el mal, todo hacia atrás, todo volviendo o comportándose como esos pueblos que habían sido sacados y corridos y correteados de ese lugar por Dios a través del ejército israelita. Entonces, tenemos que cuidar nuestro andar, tenemos que cuidar lo que nosotros hacemos, tenemos que ver que no vaya en contra de Dios lo que nuestra vida hace y lo que nosotros reflejamos. ¿Cuesta eso? Sí. Y Dios nos habla muchas veces, a través de personas, a través de familiares, a través de nuestros pastores, a través de la gente que está en nuestro entorno. Y nosotros a veces persistimos en el caminar equivocado en algunas áreas de nuestra vida. De repente algunas las limpiamos, otras no. Lastimosamente aquí estamos mostrando el extremo equivocado, total. Ni siquiera hacía una buena aparentemente. Se dedicaba a hacer el mal. Entonces, ¿qué creen que va a hacer Dios? Obviamente no va a premiarlo. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. No solamente se extravió él, como ya le dije antes, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Yo recuerdo cuando hay un relato de la conquista de la tierra, dice que la maldad de esos pueblos había subido tanto, pero tanto, que Dios decidió sacarlos de ese lugar y entregar la tierra a su pueblo. Manasés descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó al paso de los israelitas. Es el mismo versículo en otra versión. Manasés no calificaba para continuar siendo un rey en Israel. Desde mi punto de vista humano, castigaba para que lo saquen, lo corran y probablemente lo maten. Eso era lo que debía pasar con este hombre. No tenía, si queremos decir, más chance. Compostura no tenía. ¿O cree alguno de ustedes que tenía compostura? ¿Qué les parece con todo ese currículum? Asesino, idólatra, y no sé qué más, ahí todo lo que hemos visto. Terrible su vida. Un hombre muy difícil. Probablemente no lo menciona claramente la Biblia, era un tirano, porque mandaba a matar al que él quería. Resumen de su reinado. Veamos el pequeño resumen de lo que hizo. Reedificó lugares altos, levantó altares a los Baales, hizo imágenes de acera, adoró a todo el ejército de los cielos y edificó altares paganos en la casa de Dios. Todo lo peor, como les dije, todo lo peor. Sigamos viendo el resumen, que es una adaptación de ANTV. Sacrificó al fuego a sus hijos, practicó hechicería, adivinación y brujería, consultó a los videntes. No sé si nos hemos equivocado alguna vez de esa manera nosotros, ojalá que no, pero saben que Dios tiene perdón aún para esas cosas. Cualquier pecado que nosotros hayamos cometido, Jesús pagó el precio para su salvación. Si usted se ha equivocado en su vida, no sé si igual que Manasés, pero en cosas que ofenden a Dios, usted tiene oportunidad, al igual que yo, de salvación. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de cambiar de rumbo y de encontrar salvación oportuna en Dios.
Eso quiero que lo entendamos. Si usted tiene un familiar, conoce a alguien que se ha equivocado igual, o no sé si igual que Manasés, pero de alguna manera, y ha ofendido a Dios, también tiene oportunidad de salvación. Eso es lo precioso del mensaje de salvación que tiene Dios para nosotros. No importa lo que hubiéramos hecho, hay una oportunidad de salvación. Justo castigo divino para Manasés. Miren lo que Dios hizo con este caballero. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso. Por eso el Señor envió contra ellos los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios y cadenas de bronce. Justo, ¿no? Desde el punto de vista humano, totalmente justo. Y desde el punto de vista divino también. Lo sacó del reino. Lo mandó cautivo y preso. Después de ser rey, imagínense caminar con grillos, con cadenas, garfios, no sé exactamente a qué se refiere, pero debe haber sido algo difícil. Finalmente, sacado del reino. Y no creo que lo hayan llevado a caballo. Yo creo que iba a pie. Sufriendo. No esperemos que Dios nos ponga en esa situación. No esperemos, porque a veces no hay vuelta atrás. No esperemos que a las personas que conocemos Dios las ponga así. Usted y yo tenemos oportunidad de evitarles que transiten el camino de Manasés. ¿Y por qué les digo el camino de Manasés? Porque Manasés, vamos a ver en la palabra, tuvo oportunidad. Y aquí está su oportunidad. Estando en tal aflicción, imagínense, estando en tal aflicción, imploró al Señor. Este pecador, este líder que había guiado mal a su pueblo, imploró al Señor de sus antepasados, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante Él. Seguro, no le quedaba, pero ahí saben que reyes o personas que a pesar de pasar tal aflicción, no se humillan. No sé si alguien le habló, no sé si se acordó, no sé si Dios le permitió que él se recuerde de lo que había aprendido cuando era niño. No lo dice la Biblia, pero sí dice que se arrepintió, dice que se humilló, oró al Señor. O sea que el mensaje es claro, el que siempre nos dicen, tenemos que orar al Señor. Oró al Señor y Él escuchó su súplica y le permitió, escuchen bien, le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Lo restituyó al criminal, al asesino, al idólatra. Imagínense el amor de Dios. Desde el punto de vista humano, totalmente imposible. Pero desde el punto de vista divino, totalmente posible. Reconoció que solo el Señor es Dios. Eso es lo que necesitamos todos nosotros, y eso es lo que necesita la gente que no está aquí en este lugar o no está en ninguna congregación en este momento. Necesitan reconocer que solo el Señor es Dios. Y si usted ya lo reconoció, usted tiene la oportunidad de ir y contarle eso a algunas personas. Yo no le digo que vaya y los agogue y los persiga y no, usted tiene la forma de contárselo con su propia vida, con su propio proceder. Usted tiene la forma de hablarle también. Hay mucha gente perdida que después de este carnaval va a estar como Manasés, con grillo, probablemente no físicos, pero sí espirituales. Algunos con culpa por las cosas que hicieron, algunos con otra situación. Y no solo después del carnaval, toda la vida hay gente que se la pasa así. Pero quiero que entendamos que hay una oportunidad en Dios. Y nosotros, los que ya hemos recibido a Cristo y los que conocemos de Cristo, tenemos la oportunidad de hablarle, así como a alguien le habló a Manasés, o si Dios le permitió recordarlo, pues hay esa oportunidad. Implorar al Señor y volverse a los caminos de Dios. Si no lo hacemos, nosotros sí estamos equivocándonos. Usted viene a este lugar no solamente para escuchar a alguien que le hable la palabra, no solo para cantar. Usted viene para recibir y compartir ese mensaje de salvación a la otra persona.
Y usted es responsable por su entorno, no yo. Los pastores de esta iglesia no son los responsables. La escuela de ministros tampoco. Somos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de alcanzar a nuestro entorno. Ya sea con ejemplo, ya sea con palabra, ya sea regalándole aunque sea un libro que le hable de Cristo. Pero usted y yo tenemos esa responsabilidad de sacarlos de ese camino equivocado. Veamos lo que dice la palabra sobre lo que hizo Manasés después de esto. Él fue llevado preso, fue llevado por un ejército. Y dice que reconstruyó la muralla. La muralla había sufrido problemas y él la reconstruyó. Si usted ha estado equivocado, ha sufrido porque ha estado preso porque el enemigo se lo llevó, tiene que reconstruir la muralla, tiene que reconstruir su vida, tiene que acercarse a Dios y cambiar, porque si no el enemigo va a volver. Edificó la muralla muy alta, dice. Además colocó a sus oficiales militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. O sea, no se quedó igual que antes. Este hombre volvió y empezó a poner orden. Construyó la muralla más alta de lo que la tenía antes. Si usted está andando por caminos equivocados y ha sido atacado por el enemigo y ha sufrido cosas, yo le recomiendo, levante sus murallas. Ahora la pregunta es, ¿cómo levanto la muralla? Sencillo. Solamente hay dos maneras de levantar la muralla: leyendo la Biblia y orando todos los días. Esa muralla que lo guarda a usted y nos guarda a cada uno de nosotros es con esto. No sé si lo está haciendo. Tenemos un programa de lectura de la Biblia. Así que les animo a los que no lo están haciendo. No sé si los ujieres tienen, pero a la salida pídanle el plan de lectura de la Biblia. Usted puede comenzar hoy. Usted puede comenzar hoy día a reedificar la muralla que probablemente esté baja. ¿Para qué? Para que el enemigo no lo vuelva a atacar, no lo vuelva a golpear y de repente no se lo lleve preso. Levante su muralla con la palabra y la oración. No hay otra forma. No conozco otra yo. O alguien conoce otra mejor que esa. Humillación de un rey sabio. Manasés también quitó todo. Los dioses ajenos, los ídolos del templo, derribó todos los altares que había construido y los arrojó fuera de la ciudad. Si usted hizo pacto con los enemigos, se equivocó en su vida, también puede hacer lo mismo. Puede sacar todas esas cosas equivocadas que hay en su vida. Puede derribar todo eso, deshacerse de eso, tomar la decisión. Pero para hacer eso hay que tomar la decisión. Yo recuerdo cuando comencé mi vida cristiana, tenía ciertas cosas que hacía, eran errores, vicios. Y la única vez que yo dejé los vicios y la forma de salir del mal caminar fue cuando tomé la decisión. Mientras no tomé la decisión tenía una vida doble, un pie aquí y otro pie afuera. Si usted quiere vivir así, puede hacerlo, pero no va a terminar cualquier rato preso, correteado, maltratado por el enemigo. Y no es que cuando andamos en nuestra vida cristiana no hay problemas. Claro que hay problemas, pero tenemos la muralla alta, tenemos los oficiales en las posiciones adecuadas para enfrentar batalla. Pero cuando usted está como Manasés, con todo abajo, lo más probable es que algún rato sea maltratado, sea perseguido, sea correteado. Así que les animo a que vayan a la palabra y a su tiempo de oración durante todos los días. Fíjense, restauró el altar del Señor. En esa época el altar del Señor era en el templo. En esta época el altar del Señor es su tiempo con Dios, es su oración diaria. En la época de Manasés, todos los días, mañana y tarde, había un holocausto, una ofrenda al Señor, una comunión directa. ¿Usted la tiene? Y usted la puede tener todos los días, buscando a Dios a través de la palabra y la oración. También dice que sacrificó ofrendas de paz, ofrendas de acción de gracia. Alentó al pueblo de Judá a que adorara al Señor.
O sea, no se quedó como antes. Todo lo viejo lo tiró a la basura y comenzó una nueva vida en este varón. Lo que antes se había equivocado, empezó a cambiarlo, a hacer el proceso que era necesario hacer. Su resumen está aquí, en estas palabras. Sin embargo, la gente seguía ofreciendo sacrificios en santuarios paganos, aunque solo los ofrecía al Señor. Es decir, siguieron ofrendando cosas en lugares equivocados. Lo que él enseñó mal, lastimosamente, algunos continuaron haciéndolo. Aunque era para el Señor, pero no era el lugar adecuado. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés, su oración a Dios y las palabras que los videntes le hablaron en el nombre del Señor, Dios de Israel, están registradas en el libro de los reyes de Israel. ¿Quiere saber más de Manasés? Me gustaría contarle, pero usted tiene un feriado largo, así que yo le desafío que vaya a Segunda Reyes y busque a Manasés. Y vea, es un capítulo apenas, usted le va a tomar, no sé, 10 minutos, máximo 10. Ahí puede leer más sobre Manasés, para que sepa todo lo que había. Pero quiero que veamos esto, que es un gran final. La oración de Manasés, el relato y la forma en que Dios le respondió y el relato de todos sus pecados y su infidelidad están escritos en el registro de los videntes. Incluye una lista de los sitios donde construyó santuarios paganos y levantó ídolos y postes dedicados a la diosa Acera antes que se humillara y se arrepintiera. Eso es para la tarea del feriado. Y aquí lo imposible fue posible. Manasés debió haber muerto en el exilio. Debió haber muerto y probablemente su cadáver botado donde sea. Así debió haber muerto. Porque varios reyes, o por lo menos algunos que yo recuerdo, 2 o 3, sufrieron ese castigo por portarse mal, por hacer todo mal delante del Señor. Se lo comieron los perros algunos. Pero fíjense lo que le pasó a este hombre. Cuando Manasés murió, lo enterraron en su palacio. Luego su hijo Amón lo sucedió en el trono. La historia de Amón también está ahí. Si gustan leerla, qué tan bueno le salió Amón a Manasés, está para que la lean a continuación de esos libros. Pero fíjense, él fue enterrado en su palacio. Para los israelitas y para los reyes, ser honrado después de su muerte era algo muy importante. Era muestra de que Dios los estaba respaldando. Y además, un hijo de él se sentó en el trono. Desde el punto de vista de lo que le pasó a otros reyes, esto no era posible. Ellos debían haber muerto probablemente en el exilio, su cuerpo probablemente botado en algún lugar o enterrado en cualquier lugar, si es que tenía la bendición de ser enterrado. Pero aquí él fue honrado después de su muerte. Fue honrado como un buen rey. Y un descendiente de él heredó el trono. Entonces eso era una muestra de que Dios lo había respaldado. Lo que era imposible para este rey, con un comienzo terrible, con un comienzo complicado, fue posible. Quiero compartir con ustedes la viuda y Elías. Es una segunda parte de los imposibles. Ya vimos algo sobre Manasés. Ahora vamos a ver algo de Elías, un profeta del Señor, que estaba en una batalla con otro mal rey, Acab. El Señor lo mandó que se vaya, imagínense, que deje Israel porque lo estaban persiguiendo. Él había orado para que no llueva y no llovió. Algo imposible también, hecho por Dios. 3 años y medio sin llover. No había pan, no había nada. Elías tampoco tenía con qué sustentarse. Lo mandó ¿a dónde? A lo improbable, a la casa de una viuda. Y encima viuda pobre, porque podía haber sido una viuda rica, pero una viuda pobre. Estaba por hacer el último pedazo de pan para ella y su hijo, porque también ahí no había comida. Y ahí fue a parar el profeta del Señor. No había comida, había una crisis total, faltaba comida. Era totalmente imposible que una viuda pueda alimentar ella, a su hijo y encima un profeta. Pero la palabra dice que la harina y el aceite nunca menguaron. Él le da la instrucción: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero
de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y tu hijo. No tenía casi gran cosa, pero Dios hizo el milagro. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Comió él y ella y su casa muchos días. Dios prometió sostenerlo a Elías. No le dijo cómo, pero lo sostuvo a través de una viuda. Proveyó lo necesario. A veces nosotros estamos atemorizados con esas cosas en nuestra cabeza. ¿Será que me va a alcanzar? ¿Será que voy a llegar? ¿Será que voy a tener? Si su confianza está fundada en Dios y si Dios lo está respaldando, Él va a proveer. A su estilo a veces, de maneras improbables e impensables, pero lo va a hacer. Y por eso justamente quiero mostrarles esta parte de Elías y la viuda. Porque a veces los imposibles de la economía nos tienen en la cabeza hirviendo. Los imposibles de qué va a pasar mañana, qué voy a comer mañana, qué va a pasar de aquí unos meses. Pues entregue todo eso, como decía acá que dirigía la alabanza, a Dios, búsquelo a Él. Búsquelo a Él. Es el Dios de lo imposible. Es el Dios que puede cambiar nuestra situación. La viuda de Elías, Dios lo hace todo posible. Y conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías, se cumplió. Elías estuvo comiendo en ese lugar, estuvo recibiendo alimento, sustento de una viuda. Alguien que no tenía recursos, ni tenía oportunidades. De repente usted no ve oportunidad, no ve cómo salir del problema en el cual se encuentra. Yo quiero decirles de que Dios tiene la solución a su problema. Pero no lo busque por la solución a su problema solamente. Búsquelo porque usted realmente quiere vivir a sus pies. Quiere vivir con Él, quiere vivir cerca de Él. Quiere no solamente usted vivir, sino traer a su familia y al entorno que usted tiene. No lo busque solamente, o no lo busquemos, mejor dicho, por nuestras necesidades. Él ya sabe que las tenemos y nos quiere ayudar. Pero no lo busquemos solo por eso. Porque muchas veces, a través de la Biblia también se ve, hay gente que ha recibido el favor de Dios y después se olvida y termina peor que antes. Así que no nos olvidemos, un pecador como Manasés fue perdonado y restaurado por Dios. Un hombre, profeta del Señor como Elías, terminó comiendo en la casa de una viuda y comió hasta que el Señor así lo determinó. O sea que nuestros problemas, nuestras cosas, nuestros pecados, nuestras dificultades, que a veces parecen imposibles de resolver, el Dios de lo imposible lo puede hacer. ¿Cuáles son tus imposibles? Miren lo que nos dice Jesús. Mirándolo, Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Si tienes imposible, eso te dice Jesús a ti. Eso te dice hoy día. Y también te dice esto otro. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Y saben qué le contestó ese hombre? Cree un poquito. Ayúdame a creer más. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad. Así que si usted cree un poquito o apenas cree, Dios hoy le puede ayudar en su incredulidad para que usted reciba y sea sanado, sea restaurado, sea cambiada su vida, si es que usted realmente decide entregarle todo al Señor. Pero si no ha decidido, no ha tomado esa decisión de confiar en Dios, es difícil que obtenga los resultados esperados. El Dios de lo imposible está esperando que usted se acerque y crea. Esta nota es para cada uno de nosotros. Póngale su nombre ahí.
cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Jesús le dice eso a cada uno de nosotros. Póngale su nombre. Esa tarjeta es para usted, con una porción de la palabra. Es para usted. La firma no es de Jesús, yo la puse ahí, pero Él dijo esas palabras. Él dijo esas palabras. En esta mañana yo quisiera orar por alguien o por los que quieran entregar su vida a Jesús. Y orar con ustedes para que Él pueda entrar a su vida, para que Él pueda empezar a hacer un cambio en su vida. Pero eso usted lo tiene que decidir. No es porque yo le digo, sino porque usted quiere que Jesús entre a hacer la diferencia en su vida. Y la única forma es pidiéndoselo. A los que estén dispuestos a orar, háganlo. Los demás inclinemos la cabeza. Yo voy a repetir una oración. El que lo quiera hacer, lo hace. Señor Jesús, en esta mañana yo te entrego mi vida. Te entrego todo lo que soy. Mis pecados. Quiero pedirte perdón por ellos. Quiero que tú cambies mi vida para siempre. Quiero seguirte. No quiero apartarme de tus caminos. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el que vino y murió por mis pecados. Gracias por tu perdón. Gracias por tomarme como tu hijo o tu hija. Guíame a seguirte todos los días de mi vida. Todo lo que hicieron en esta oración, usted hoy día ha comenzado una nueva vida. Usted ha comenzado un proceso de transformación, porque Dios lo ha traído a su reino. Usted está recibiendo una gran oportunidad y además está siendo adicionado al pueblo de Dios. Usted se transforma en hijo de Dios y como tal debe seguirlo. Para cerrar este tiempo, los que quieran se paran, se sientan, cantan. Quiero compartir con ustedes esta alabanza. ¿Y para qué? Para que reconozcamos que el Dios de lo imposible puede hacer mucho más en nuestras vidas todavía. Cantemos todos si quieren, pongámonos de pie. Dios quiere hoy día, a través de esta alabanza, tocar su vida. Quiere que usted reconozca de que lo imposible de su vida Dios lo va a hacer posible. Lo que a usted le falta, Dios lo va a poner. Lo que usted no tiene, Dios lo tiene. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Cante, mi hermano, cante. El Dios de lo imposible está aquí. Está aquí, se va con usted y en todo lugar está. Toda